control sobre la Sierra de Puebla por parte de los distintos regímenes históricos ha gravitado en torno a dos ejes fundamentales: la apropiación de los bienes comunes como la tierra, el agua, madera, minerales y cultivos agroindustriales, y la subsunción de las fuerzas de trabajo locales. Antes de la incursión europea, la Sierra Norte de Puebla se configuraba como un mosaico pluriétnico y discontinuo, donde convivían pueblos de filiación totonaca, nahua, otomí y tepehua. Lejos de constituir un territorio homogéneo o aislado, la vertiente oriental de la sierra formaba parte del Totonacapan histórico, una vasta macrorregión cultural y ecológica articulada entre las altiplanicies frías del Valle de Puebla-Tlaxcala y las llanuras cálidas de la costa del Golfo de México. La organización sociopolítica de la región se estructuraba a partir del Altépetl en el ámbito náhuatl o Chuchutzipi en el totonaco, entidades territoriales compuestas por un centro político religioso o pueblo cabecera y una red de asentamientos dependientes denominados calpulis o barrios. La abrupta topografía serrana favoreció un modelo de control vertical de pisos ecológicos, donde un solo altépetl administraba parcelas en tierra fría, templada y caliente, para garantizar el acceso simultáneo a maíz, chile, algodón, maderas, frutas tropicales y plantas medicinales. Durante el posclásico tardío, a lo largo de los siglos XV y XVI, la expansión militar de la Triple Alianza alteró profundamente este equilibrio regional. Bajo los reinados de Moctezuma y Wilcamina y Axayacatl, las fuerzas mexicas penetraron las rutas serranas con el objetivo de rodear el enclave independiente de Tlaxcala y asegurar el paso hacia los recursos de la costa del Golfo. Señoríos como Tlatlauquitepec, Zacatlán y Cuetzalan fueron subordinados e integrados como provincias tributarias del Imperio Mexica. Esta extracción tributaria demandaba bienes de alto valor material y simbólico, principalmente textiles finos de algodón como los huachtli, elaboradas mediante el trabajo femenino de hilado y tejido, productos agrícolas como maíz, cacao y vainilla, así como cargadores y contingentes militares para las guerras de expansión. Esta condición de periferia sojuzgada convirtió a la Sierra de Puebla en una frontera geopolítica inestable, donde el descontento totonaca y otomí contra el yugo tenochca preparó el terreno para las alianzas tácticas que los señoríos serranos entablarían posteriormente con los conquistadores españoles en 1519. La caída de Tenochtitlán en 1521 inauguró una violenta reestructuración del espacio serrano. Hernán Cortés y la corona española desmantelaron la red tributaria mexica para superponer el sistema de la encomienda, adjudicando señoríos indígenas enteros a los conquistadores como recompensa militar. En la sierra, encomenderos particulares y asignaciones directas de la corona sobre Zacatlán, Tetla y Tlatlauquitepec reorientaron la producción local hacia el abastecimiento de los centros urbanos coloniales emergentes como la Ciudad de México y la recién fundada Puebla de Los Ángeles. El siglo XVI estuvo atravesado por una catástrofe demográfica sin precedentes. Las epidemias de viruela, sarampión y cocolistli en 1545 y 1576, combinadas con el trabajo extenuante en minas y trapiches, redujeron la población indígena de la sierra en un 70 y un 85%. Este colapso demográfico desarticuló las cadenas de producción tradicional y provocó la reorganización de los mecanismos de extracción de trabajo. Ante la disminución de la población, la encomienda se dio paso al repartimiento, un sistema de trabajo asalariado obligatorio y rotativo administrado por las autoridades coloniales para canalizar la mano de obra de los sobrevivientes hacia obras públicas, haciendas y minas. Posteriormente, hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la corona implementó las congregaciones, obligando al reasentamiento forzado de las comunidades dispersas en las laderas y quebradas hacia pueblos trazados en cuadrícula. Este reordenamiento no solo facilitó la evangelización y el cobro de tributo, liberó vastas extensiones de tierra consideradas baldías, las cuales fueron entregadas a españoles mediante mercedes reales para el establecimiento de estancias ganaderas y labores agrícolas. La consolidación de las congregaciones dio origen a las repúblicas de indios que dotaron a los pueblos originarios de una personalidad jurídica propia frente a la corona y a los colonos españoles. Estas corporaciones contaban con un cabildo indígena integrado por gobernadores, alcaldes y regidores locales, frecuentemente pertenecientes a las antiguas élites indígenas, quienes asumieron la responsabilidad de recolectar el tributo real, organizar las tandas de trabajo y administrar la justicia menor al interior de los pueblos. Paralelamente, la legislación colonial garantizó a cada república de indios la posesión de un territorio protegido denominado Fundo Legal para la Zona Urbana, junto con montes, agua y parcelas de común repartimiento para la subsistencia de las familias comuneras. Esta estructura dio lugar a un marco de dominación que funcionó como un pacto colonial asimétrico pero jurídicamente vinculante. A cambio de aceptar el vasallaje a la monarquía hispánica, el pago regular del tributo y la conversión al cristianismo,
las comunidades indígenas obtuvieron el reconocimiento legal de sus tierras colectivas y un margen significativo de autogobierno interno. Cuando los hacendados mineros o corregidores intentaron invadir los linderos comunitarios, las autoridades indígenas acudieron de manera sistemática al Juzgado General de Indios y a la Real Audiencia mediante la presentación de títulos primordiales y mapas pictográficos que combinaban la tradición mesoamericana con la escritura alfabética. Las comunidades serranas utilizaron el propio aparato legal e institucional colonial como un escudo defensivo para salvaguardar su territorio y su autonomía local. La colonización ideológica fue ejecutada principalmente por las órdenes mendicantes de los franciscanos, establecidos en conventos estratégicos como Zacatlángo, Huachinango y Cotzalan, y por los agustinos en las zonas limítrofes. Las órdenes religiosas introdujeron las cofradías y mayordomías, corporaciones laicas orientadas a financiar el culto a los santos patronos mediante la administración de tierras, rebaños y fondos colectivos denominados cajas de comunidad. No obstante, las poblaciones originarias apropiaron estas instituciones corporativas para convertirlas en mecanismos de cohesión social y resistencia material. Las cajas de comunidad y los recursos de las cofradías escaparon con frecuencia al control directo de los funcionarios coloniales, sirviendo para financiar litigios territoriales, enfrentar épocas de sequía o epidemias y costear las festividades comunitarias. A nivel simbólico, la geografía sagrada prehispánica, centrada en la veneración de los cerros, las cuevas, los manantiales y los dueños de la tierra, se solapó con la devoción de los santos católicos. La figura del santo patrono fue integrada como la entidad protectora del territorio del Altepetl, articulando un sistema de cargos religiosos que otorgaban prestigio social y legitimidad política a las autoridades locales. Así, a lo largo del periodo virreinal, se estructuró como un espacio de autonomía subordinada, donde la inaccesibilidad geográfica y la solidez institucional de las repúblicas de indios permitieron la preservación de las lenguas originarias, la propiedad comunal y la matriz ritual indígena. El siglo XIX representó una reconfiguración drástica en la relación entre los pueblos originarios y la estructura emergente del Estado-Nación mexicano. Con la consolidación del proyecto liberal a mediados del siglo y la promulgación de la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, en 1856, el Estado buscó privatizar la propiedad colectiva de las corporaciones civiles y eclesiásticas. En la sierra, esta legislación amenazó directamente la base material de las antiguas repúblicas de indios, los fondos legales, los montes de uso común y las parcelas comunales de reparto. La ideología liberal dominante interpretaba la propiedad comunal como un obstáculo para el progreso económico, la modernización agrícola y la formación de un mercado interno de tierras. Sin embargo, en la Sierra Norte de Puebla, este proceso de desamortización no se tradujo en un despojo automático ni uniforme. Ante la embestida jurídica, las autoridades locales y los comuneros nahuas y totonacos desplegaron diversas estrategias de resistencia y adaptación. Estas incluyeron la parcialización ficticia de tierras colectivas entre los miembros de las mismas familias comunitarias, la reconversión de las propiedades a la figura jurídica de codoñazgo o sociedades agrarias privadas y la prolongación indefinida de litigios ante los tribunales departamentales y estatales. Esta respuesta colectiva demostró que la defensa de la tierra no era una inercia conservadora, era una praxis política plenamente consciente de la necesidad de conservar la base territorial para garantizar la autonomía sociocultural. En este escenario de constante tensión con el poder central, las conflagraciones bélicas de mediados del siglo XIX, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, abrieron un canal inédito de negociación política entre la Sierra de Puebla y el Estado republicano. La acuciante necesidad del gobierno de Benito Juárez de movilizar tropas disciplinadas en la región oriental del país impulsó la formación de los batallones de la Guardia Nacional en municipios serranos como Tetela de Ocampo, Xochapulco, Zacatlán y Cotzalan. El sostén de esta compleja alianza entre la Sierra y el proyecto republicano descansó en la consolidación de un caciquismo de mediación encabezado por las figuras célebres de los denominados Tres Juanes de la Sierra. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la experiencia compartida de la guerra, la movilización armada y la negociación con el Estado central conformaron una matriz identitaria profundamente arraigada, la identidad histórico-serrana. El habitante de la Sierra de Puebla dejó de ser categorizado exclusivamente bajo el estigma colonial de indio tributario o el prejuicio liberal del campesino trazado para reconstituirse simbólica y políticamente como el serrano patriota, ciudadano armado y defensor de la nación. Esta identidad patriótica funcionó como un recurso ideológico de resistencia. Al asumirse como los legítimos defensores de la soberanía nacional en los momentos de mayor peligro para la República, los pueblos nahuas y totonacos reclamaron el derecho inalienable a decidir sobre su territorio, sus formas de organización comunitaria y su vida política interna. Sin embargo, este equilibrio autonómico negociado comenzó a resquebrajarse hacia las últimas décadas del siglo XIX.
La llegada al poder de Porfirio Díaz y la posterior consolidación del proyecto porfirista marcaron el inicio de una nueva ofensiva estatal dirigida a desmantelar el caciquismo regional, desarmar la Guardia Nacional de la Sierra e imponer una integración subordinada de la región al mercado agroexplotador global. Durante el régimen porfirista, el proyecto de modernización capitalista impulsado por el Estado central reconfiguró de manera profunda las estructuras agrarias y productivas de la Sierra de Puebla. Si bien a lo largo del siglo XIX las comunidades nahuas y totonacas habían logrado preservar franjas significativas de propiedad comunal mediante arreglos defensivos con los codoñazgos, la creciente integración de México en el mercado mundial aceleró la penetración del capital privado en las tierras serranas. El factor desencadenante de esta nueva ola de acumulación por desposesión fue la expansión del cultivo del café en los pisos ecológicos templados y semicálidos de municipios como Coetzalan, Xochitlán, Zapotitlán de Méndez, Huauchinango y Xicotepec. El café transformó la lógica de uso del suelo de la sierra. Las hectáreas destinadas ancestralmente a la milpa diversificada y a la recolección comunal fueron progresivamente cercadas y convertidas en fincas monoproductivas bajo el dominio de familias mestizas e inmigrantes europeos y eurodescendientes. Este proceso de mercantilización de la tierra requirió la desarticulación del control territorial indígena. Mediante la aplicación rigurosa de los deslindes de tierras baldías y la compraventa forzada de derechos de codoñazgo, los comuneros fueron despojados de sus medios de subsistencia biológica y económica. La pérdida de las parcelas de autoconsumo empujó a la población originaria a la subsunción real al capital, transformando al comunero autónomo en un peón de finca obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de salarios de miseria o a quedar atrapado en el sistema de peonaje por deudas e endeudamiento en las tiendas de raya de los finqueros. Para visibilizar la penetración del capital agroexplotador, el régimen porfirista emprendió el desmantelamiento sistemático de las estructuras militares y políticas que habían garantizado el margen de autonomía de la sierra en el siglo XIX. La estrategia de Porfirio Díaz consistió en pacificar la región mediante la neutralización gradual de la Guardia Nacional de la Sierra. Los batallones comunitarios, que habían sido la columna vertebral de la resistencia liberal, fueron licenciados, desarmados e integrados de forma subordinada al ejército regular y a los cuerpos de rurales subordinados al poder central. En sustitución del caciquismo patriótico de mediación, emergió una nueva clase dominante regional: los cacicazgos comerciales y terratenientes mestizos, conocidos localmente en diversos municipios como los turcos o comerciantes de cabecera. A diferencia de las viejas élites militares que negociaban con las comunidades, estos nuevos caciques basaron su hegemonía en el control monopólico del comercio del café, la venta de aguardiente, el acaparamiento de granos básicos mediante el crédito usurario y el control de los presidentes municipales. El municipio libre, proclamado por la Constitución, se convirtió la sierra en el instrumento institucional mediante el cual las élites mestizas sujetaron a las juntaderas y los barrios indígenas periféricos. El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 y la posterior consolidación del Estado postrevolucionario significó el despliegue de una tecnología de dominación más sofisticada: el indigenismo de Estado. A partir de la década de 1920 y formalizado en la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948, el Estado mexicano implementó una política deliberada de incorporación del indio a la nación, lo cual operó como una auténtica estrategia de colonización interna y desetnicización planificada. La escuela rural se presentó como una institución neutral de alfabetización. En la realidad era, y sigue siendo, un dispositivo disciplinario diseñado para erradicar las lenguas originarias mediante la castellanización forzada, prohibiendo y castigando el uso del náhuatl, totonaco y otomí en el espacio escolar. El proyecto educativo buscó modelar la subjetividad del habitante serrano, transformando al indio tradicional, visto como un sujeto atrasado e improductivo, en un campesino moderno, nacionalizado, castellanizado y disciplinado para el trabajo agrícola y la lealtad electoral al partido hegemónico. Las formas tradicionales de autoridad, basadas en el consejo de ancianos y el sistema de cargos, fueron desacreditadas y desplazadas por la figura del maestro rural y el promotor indigenista como los nuevos agentes de la aculturación. A lo largo del siglo XX, la intervención del Estado reprodujo la lógica del abandono estructural como mecanismo de subordinación económica. La construcción de infraestructura vial y de comunicación durante el periodo postrevolucionario y la era del milagro mexicano siguió una geometría estrictamente extractivista. Las carreteras pavimentadas y los ramales ferroviarios se trazaron únicamente para conectar las cabeceras municipales de acopio cafetero con las ciudades del altiplano, o con las vías de exportación, dejando en la inmensa mayoría de las comunidades indígenas en un aislamiento vial absoluto. Esta falta deliberada de carreteras secundarias, redes de agua potable, electricidad y centros de salud de primer nivel obedeció a la economía política de la marginalidad. Al mantener a las comunidades originarias en la precariedad material y sin alternativas de desarrollo productivo autónomo, el Estado y las élites regionales garantizaron la permanencia de un ejército de reserva de mano de obra barata.
las familias nahuas y totonacas, se vieron obligadas a combinar la agricultura de subsistencia en parcelas cada vez más erosionadas y minifundistas con la migración estacional hacia las fincas cafeteras, los cortes de caña en Veracruz o la inserción en los sectores informales y de la construcción en las metrópolis. La comunidad indígena asumió así el costo total de la reproducción social de la fuerza de trabajo, permitiendo que los contratistas y finqueros pagaran salarios que no cubrían el costo de la vida. En el tránsito del siglo XX al siglo XXI, la reestructuración del capital global y las reformas constitucionales del artículo 27 en 1992 abrieron la Sierra de Puebla a una nueva fase intensiva de acumulación por desposesión. La conversión de la tierra en mercancía privada y la entrega de concesiones sobre el subsuelo en los cauces hídricos transformaron a la región en una frontera extractiva de carácter transnacional. Lo que las comunidades locales han denominado conceptualmente como proyectos de muerte, abarca una densa red de intervenciones corporativas, minería a cielo abierto de oro y plata, como las concesiones en Tecamatitlán concedidas a capitales canadienses, proyectos hidroeléctricos privatizados para el autoconsumo de grandes consorcios industriales en las cuencas de los ríos Ajajalpan, Apulco y Zempoala, afectando a municipios como Olintla, San Felipe Tepatlán y Aguacatlán, y la proyección de pozos de extracción no convencional mediante fracturación hídrica en la franja petrolera del norte serrano y Venustiano Carranza y Cantepec. Esta reconfiguración espacial busca la extracción de mano de obra o cultivos comerciales y la mercantilización integral de los elementos vitales de la naturaleza: el agua, los minerales, la biodiversidad y el espacio atmosférico. Las corporaciones, en abierta complicidad con las instituciones del Estado central y estatal, operan mediante una lógica de enclave que fractura la geografía sagrada y social de los pueblos. Los megaproyectos imponen la destrucción irreparable de los ecosistemas, la contaminación de los manantiales comunitarios, el desplazamiento forzado de las poblaciones y la ruptura del tejido comunitario a través de la cooptación de autoridades locales y la criminalización de la protesta social. La inversión en infraestructura pública en la Sierra de Puebla durante las primeras 2 décadas del siglo XXI ha mostrado un patrón de selectividad geográfica extrema, mientras que los caminos comunales, las redes de saneamiento básico, los centros de salud rural y las escuelas públicas sufren un deterioro crónico y una falta sistemática de presupuesto. El Estado y las empresas privadas canalizan recursos multimillonarios exclusivamente hacia la infraestructura que visibiliza el saqueo extractivo. Carreteras de alto impacto para la maquinaria pesada y minera, tendidos eléctricos de alta tensión para las hidroeléctricas y gasoductos que atraviesan los territorios indígenas sin beneficio para la población local. Paralelamente, la intervención social del Estado se contrajo y se reorientó hacia la administración de la miseria mediante programas de transferencia monetaria condicionada. Estos programas no alteran las condiciones estructurales de marginación productiva ni generan empleo digno en la región. Por el contrario, funcionan como paliativos que mitigan los efectos más devastadores del despojo, al tiempo que intentan pacificar a las comunidades e introducen lógicas de monetarización e individualización del consumo que erosionan las prácticas ancestrales de reciprocidad como la faena, la mano vuelta y el trabajo colectivo comunal. La ausencia estatal en las garantías de derechos fundamentales sigue operando como una fuerza centrífuga que empuja a miles de jóvenes nahuas y totonacos a la emigración hacia las metrópolis nacionales y los Estados Unidos, suministrando mano de obra precarizada a las cadenas globales de trabajo. Frente a la embestida extractivista y el abandono selectivo del Estado, la Sierra Norte de Puebla ha sido escenario de un proceso de reconstitución territorial y etnogénesis política. La identidad serrana se ha rearticulado, transitando de la categoría corporativa e indigenista de campesino marginado a la asunción plena de sujetos políticos indígenas con derechos territoriales inalienables. Esta reorganización ha dado origen a articulaciones de resistencia socioambiental de alcance regional. El eje de esta resistencia constituye una defensa ontológica del territorio entendido como Coyali o Yeyantli, el espacio sagrado e integral donde se reproduce la vida humana, los espíritus de la naturaleza, el agua y los ancestros. Las comunidades originarias han desplegado una estrategia defensiva multidimensional que combina la movilización social pacífica, el uso de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y la elaboración de planes de vida comunitarios. A través de la proclamación de territorios libres de minería hidroeléctricas, mediante asambleas musegualas y totonacas sancionadas por el artículo 39 constitucional, las comunidades han ejercido una autonomía de facto que clausura el paso de las empresas mineras y reitera la validez del autogobierno comunitario frente al modelo de desarrollo impuesto desde los centros de poder económico. La evolución histórica regional muestra una permanente tensión dialéctica entre el despojo y la negociación. El café en el siglo XIX o por la minería y el agua en el siglo XXI, el Estado abandona su postura omisa para intervenir activamente mediante el marco legal, la fuerza pública y las concesiones corporativas.
En esta frontera viva de la nación, el futuro de la Sierra de Puebla seguirá midiéndose por la capacidad de sus comunidades para hacer valer su libre determinación y reconvertir el histórico abandono estatal en el cimiento de una autonomía territorial inalienable.